Muy buenos días. Mi nombre es Marilu Servín Miranda y voy a aprovechar los siguientes minutos para platicar con ustedes a través de este medio, que es una forma que la emergencia sanitaria nos ha invitado, pues, a cortar distancias y a seguir con estos procesos formativos. Y la idea es poder reflexionar en conjunto sobre dos términos importantes, y estos dos términos que a veces suelen confundirse o se utilizan de manera intercambiable unos con otros, y es importante tener un matiz que nos ayude a diferenciar. Uno de ellos es el término de igualdad de género y el otro término es equidad de género. Entonces, parecieran eh, muy cercanos, de hecho están interrelacionados, pero de ninguna forma un término significa lo otro. Y para ello me voy a permitir compartir pantalla con algunas diapositivas que tengo preparadas solamente como guía para y que pueda quedar un poco más comprensible esta pequeña diferenciación que estoy tratando de hacer con ustedes, y a partir de eso, pues que emerjan algunas preguntas. Vamos a comenzar con el término de igualdad. Y el término de igualdad, en principio, lo que tendremos que recuperar es la posibilidad de dimensionar la misma valía en tanto seres humanos. Lo que está en el centro del principio de igualdad se liga de manera importante con la dignidad humana y con el reconocimiento de todas las personas sin importar raza, sexo, edad, creencia religiosa o cualquier otra diferencia que pudiésemos tener. El acento es que tenemos la misma valía. Pero aquí vamos a encontrar una línea por demás interesante porque, por un lado, es como principio reconocer que tenemos la misma valía, pero en términos reales, en términos de la realidad social, política, cultural en la que nos vamos moviendo, incluso económica, no basta con declarar la igualdad de trato o la igualdad en cuanto a la misma valía de las personas, si en realidad el piso en el que nos estamos moviendo es un piso que mantiene desigualdades. Entonces, el principio de igualdad como reconocimiento de la misma valía para hombres y para mujeres choca directamente con la diversidad de condiciones materiales de vida y del peso de la desigualdad que eso eh, repercute directamente en las oportunidades para acceder a las mismas oportunidades. Y lo que va a ser importante en este reconocimiento de la igualdad es que va ligada de manera por demás importante al reconocimiento de que la discriminación existe. Y entonces vamos a ubicar que el término de igualdad de género tiene un primer enlace en el reconocimiento de las diferencias que sobre la base de la construcción social del género entre hombres y mujeres se han sentado. Y que esas diferencias en todos los órdenes, en todas las esferas de la vida política, social, cultural, civil, ha generado un proceso de discriminación contra las mujeres. Y la discriminación contra las mujeres entendida como cualquier acción que tenga por resultado distinguir, excluir, restringir también, menoscabar o anular el reconocimiento o goce o ejercicio directamente del ejercicio de los derechos, particularmente de las mujeres, para el caso del reconocimiento de esta igualdad de género. El principio que se pone como una oportunidad para reconocer que hombres y mujeres somos iguales tiene de base el reconocimiento de que ha existido de manera permanente un conjunto de prácticas de discriminación entre hombres y mujeres. Y entonces, cuando pensemos el término de igualdad, lo que tenemos que tener muy presente es que es un principio que permite reconocernos iguales, pero al mismo tiempo obliga a reconocer
qué circunstancias concretas de vida menoscaban la posibilidad de acceder al ejercicio de los derechos en las mismas condiciones. Y lo que vamos a encontrar es entonces un término que es mucho más cercano a la realidad de hombres y de mujeres, y este término es igualdad sustantiva, porque no basta solamente con algo que se identifica como igualdad de jure, que está representado, identificado perfectamente en los marcos legales y en este caso de nuestra Constitución política para el caso de México en el artículo 4 constitucional, que en una frase muy puntual dice que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley. Pero esa igualdad ante la ley no tiene una traducción directa en el mismo trato y las mismas oportunidades para el ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales. Entonces, la igualdad sustantiva lo que va a reconocer de entrada son todas esas circunstancias que han impedido el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a las oportunidades, así como eliminar las desventajas de las mujeres en la vida cotidiana. Y vamos a reconocer entonces que además del principio del reconocimiento de la misma valía de hombres y de mujeres, lo que se va a enlazar es que es necesario tener el mismo trato y oportunidades que garanticen ese reconocimiento o goce de los derechos humanos, pero que ese mismo trato y oportunidades tiene de la mano una diferencia en la forma en la que se accede. Porque si lo que se reconoce es que hay una diferencia de facto, entonces es preciso también generar un conjunto de formas de acercarnos a reducir esas brechas que están generadas entre hombres y mujeres. Y lo que vamos a identificar aquí es entonces el término equidad. Y el término equidad de ninguna manera tiene que ver con una circunstancia de dar exactamente lo mismo. El término de equidad tiene que ver con, una vez que reconocemos esas desigualdades de base, entonces tomamos en cuenta qué requieren de manera diferenciada las personas, sobre todo en la distribución de recursos económicos o materiales, o en las acciones que tengan que realizarse diferenciadas para favorecer el acceso en igualdad de trato, que se traduce en igualdad de oportunidades. Y entonces, igualdad de trato no es exactamente el mismo trato a unos y a otros sin tomar en cuenta las diferencias y las desigualdades que tienen, sino generar condiciones para que accedan en igualdad de oportunidades considerando esas diferencias que están de fondo. Y entonces cuando hablamos de equidad, se va a ligar de manera importante el término equidad de género a medidas afirmativas, acciones afirmativas o discriminación positiva. Esto significa una amplia gama de acciones, instrumentos, políticas, prácticas en los diferentes niveles de la vida pública para garantizar que frente a la desigualdad que está presente haya una oportunidad de acortar esa brecha y entonces dirigir acciones de manera específica que de ninguna forma son permanentes, que son acciones específicas para que las personas que tienen menor posibilidad de acceso por sus condiciones concretas de acceder al ejercicio de sus derechos tengan un piso más equilibrado. Y me voy a permitir presentar una pequeña imagen que nos identifica que hablar de igualdad y equidad de género, particularmente el principio de igualdad, forma parte de todo el referente del marco jurídico que obliga a todas las instituciones públicas y también en términos de reconocimiento de derechos humanos, posibilita a todas las personas hacer exigible un trato diferenciado cuando lo que hay de fondo es un conjunto de desigualdades
con la intención de acceder al ejercicio de los derechos. Y la fundamentación del principio de igualdad está en la Constitución Política, en el artículo primero, en el cuarto y en el quinto. Lo vamos a encontrar en la Convención de Belém do Pará, en tanto es el instrumento por excelencia que denuncia y reconoce todas las expresiones de discriminación contra las mujeres, y también lo vamos a encontrar de manera muy puntual en la Ley General de Igualdad entre mujeres y hombres, y esta Ley General de Igualdad se enlaza con la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación como dos instrumentos de las leyes generales que tienen aplicabilidad en el país y que nos permiten sostener qué es lo que puede comprenderse no solamente por igualdad, sino por igualdad sustantiva y también por eh, el amplio abanico de expresiones de discriminación que, con motivo de las diferencias en las que coexistimos en la sociedad, de pronto dan lugar a un conjunto de prácticas de discriminación. Yo les convoco a que, si tienen oportunidad, puedan revisar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que ahora les he enunciado, que en general estamos hablando de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley Federal para Prevenir Discriminación y la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que es un tratado internacional y que al mismo tiempo forma parte de nuestro marco normativo, donde podemos acentuar no solo la obligación del Estado por trabajar contra esas discriminaciones, sino como una posibilidad de hacer exigibles condiciones para acceder en igualdad de oportunidades al ejercicio de nuestros derechos. Tengan ustedes muy buen día y ojalá y esta pequeña cápsula haya sido de interés y clara para ustedes.